A continuación, el doctor Guillermo Flores Miller con su trabajo Libertad de Cátedra, Autonomía, Universidad Pública y Pensamiento Crítico. El doctor Guillermo Flores Miller es profesor investigador de tiempo completo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realiza el quehacer de la docencia en la licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural y dio clases en la maestría en Gestión e Intervención Educativa y actualmente da clases en el doctorado en Educación de la UAM-CEUAM. Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Obtuvo las medallas al mérito universitario de la UAM en maestría y en doctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es integrante del Cuerpo Académico Historia e Historiografía Regional, en donde trabaja la línea de investigación, ética y reconocimiento. Es un honor estar con usted, doctor Guillermo Flores Miller. Adelante, doctor. Sí, gracias, maestra Corina. Por el contrario, es un honor para mí estar con ustedes. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en este congreso, que pues tiene una finalidad muy interesante, que es precisamente ventilar, cuestionar todos los aspectos, todos los fundamentos de la educación pública en nuestro país, y no solo eso, ¿no? Sino de un modo conceptual. Y bien, la tarea que me propongo para esta ponencia consiste en hacer un tratamiento en primera instancia de un modo formal respecto a lo que sería la autonomía y la libertad de cátedra. Es decir, lo abordaría desde un aspecto jurídico apoyado en los constitucionalistas más importantes, tanto de México y de España, que se han dedicado a la temática específica del derecho a la educación, el artículo tercero. Eso sería en una primera instancia. En un segundo lugar, me referiré ya a aspectos materiales, cómo esta formalidad se empieza a resquebrajar ya en los hechos, empiezan a aparecer las contradicciones. Pero bueno, este abordaje formal primero que hacemos nos da una muy buena orientación precisamente para mostrar ciertas contradicciones que están presentes respecto a la posibilidad del ejercicio de la libertad de cátedra y también respecto a la autonomía universitaria y también del funcionamiento de las universidades autónomas en el país. Bueno, esto sería por un lado. Y ya en una tercera parte, refiriendo a estas contradicciones que tienen que ver con una especie de embate de un modelo que no es educativo, hay que decirlo, pero que sin embargo incide, ¿no?, en la educación pública. O sea, me refiero al neoliberalismo. Hay una crítica aquí al neoliberalismo presente en la educación y cómo todo ello obstaculiza la posibilidad del desarrollo de las condiciones para el ejercicio del pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me propongo en esta ponencia. Voy a echar a andar en mi cronómetro para tener una idea más o menos y para ir avanzando, ¿no? Porque en algunos momentos haré lectura y en otros expresaré un poco, ¿no? Más o menos más el sentido de las ideas, ¿no?, que están contenidas en esta ponencia. Bien, primero haré referencia a ciertas cuestiones de la autonomía, ¿no?, los aspectos formales, jurídicos. La autonomía se divide básicamente, se fundamenta en tres aspectos, que viene siendo la autonomía académica, la autonomía de gobierno, la autonomía legal, administrativa y financiera. A nosotros el que más nos interesa y que abordaremos a continuación será el de la
autonomía académica, porque ahí es donde se encuentra la libertad de cátedra, la libertad de investigación y el libre examen y discusión de las ideas. ¿Sí? Bien, ahora voy a explicar algunos conceptos. Nos dicen algunos autores, ya mencionaba dos, Portes Carbonell y Vidal Prado, constitucionalistas, las universidades públicas autónomas gozan de la autonomía que se le llama garantía constitucional. Es una garantía constitucional la que está detrás precisamente de esa autonomía. Es el término que se utiliza en términos jurídicos, incluso en términos de las Cortes, ¿no? de Corte Constitucional Española, también en el caso de la Suprema, el caso mexicano. Sí, por lo tanto, la garantía constitucional no es un derecho fundamental, esto lo señalan estos autores, como sí lo sería la libertad académica, cuyos sujetos de derecho son los docentes que integran a la comunidad universitaria. Aquí ya se empieza a ver por dónde va el asunto, ¿no? Ahora bien, respecto a finalidades y funciones. Tanto la finalidad como la función de una universidad pública contienen las características en las que estamos ante una institución con fines propios, específicos, y que son los educativos, pero que a la vez se refiere a funciones propias de una institución pública. Es decir, es una institución educativa, pero es una institución, en este caso la universidad, una universidad pública, ¿no? Este es el tipo de universidades que gozan de la autonomía universitaria, ¿no? En este caso, la función es operativa y conforme a procedimientos para que la institución pública realice o opere sus actividades administrativas y educativas dentro del marco del respeto a la ley, en este caso a la Constitución, que de ahí precisamente emanan, de ahí surgen estos derechos y surge también la fundamentación de la autonomía universitaria como una garantía precisamente constitucional. Su finalidad es respecto a su razón o naturaleza de ser, y esta es y deber ser en un sentido estricto, una finalidad social reconocida por la ley en correspondencia a su carácter público, que en este caso es eminentemente educativa, o sea, su finalidad, y vinculada a derechos y obligaciones como corresponde a toda institución pública, lo cual implica derechos y obligaciones al interior de la universidad, ¿no? Con toda institución pública, aún hablando de que existe la autonomía universitaria. Básicamente, al ser una institución pública, tiene estas condiciones de que hacia adentro hay obligaciones por parte de la institución y también hay ejercicio de derechos por aquellos sujetos de derechos, ¿sí? Que como ya se explicó desde la primera frase, esos sujetos de derecho a ejercer los derechos de la universidad vienen siendo aquellos que son académicos, profesores, también alumnos, desde luego, y también el personal en general. Ahorita voy a explicar un poco más este aspecto. La autonomía debe estar sujeta en todo momento al imperio de la ley, que es un principio básico del Estado de Derecho, es decir, que la institución pública, aun siendo autónoma, está sujeto a la jurisdicción de la Constitución y el buen ejercicio de funciones por parte de los servidores públicos que están adentro de esta institución, ¿sí? Hay que mencionar algo también, ¿sí? Porque luego hay quienes llegan a considerar que las universidades autónomas son como una especie de islas o estados dentro de un estado, ¿no? En el cual no hay jurisdicción de la ley aplicable a todo el territorio nacional, ¿no? Pero vamos, como son instituciones públicas que forman parte del Estado mexicano, evidentemente están sujetas a esta jurisdicción, ¿no? A la obligación de cumplir con las leyes, ¿no? Entonces, el derecho no se suspende
o se deja aplicar hacia su interior apelando a una autonomía de gobierno o autonomía legal, administrativa y financiera. La institución pública está obligada en la Constitución política, tanto como cualquier otra institución pública, y de este modo se entiende que también debe respetar los derechos consagrados en la Carta Magna. Es el caso de los derechos que se deben de respetar dentro de una universidad pública autónoma. Serían tres tipos de derechos. Los derechos humanos, tal como aparece en el artículo 1 de la Constitución, y esto es en general, es decir, para todos los que conforman la institución, todas las personas humanas que se encuentran adentro, ¿no? El segundo derecho, que es el más destacado y relevante dentro del artículo 3, sin duda, es un derecho humano social, así se llama en términos jurídicos, que es el derecho a la educación. Es un derecho humano y a la vez es un derecho de segunda generación, o sea, de los derechos sociales y económicos, ¿no? Y el tercer derecho, que es el que nos interesa en esta ponencia, implica lo que se conoce como derecho de libertad, o sea, sería un derecho de libertad, y que es la libertad de cátedra, que también es libertad de investigación, y el libre examen y discusión de las ideas. Entonces, la libertad de cátedra, y la libertad de investigación y el libre examen de discusión de las ideas, es un derecho de libertad. Sí, ese es el término jurídico preciso que utilizan los constitucionalistas, ¿no? Estos son los derechos públicos subjetivos a los que una universidad está obligada a garantizar, ¿sí? Como institución educativa pública, ¿verdad? Por lo cual no hay facultades supraconstitucionales en la autonomía, ni puede haber un ejercicio adentro de las universidades públicas, así como lo bautizó Jorge Carpizo, otro gran constitucionalista mexicano, el poder metaconstitucional, el ejercicio del... Él se refería al Poder Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, el ejercicio metaconstitucional del poder, pues no cabe en ninguna institución pública y ni siquiera la autonomía vale como para decir que una universidad pública autónoma se halla fuera de la jurisdicción de la Constitución y el derecho vigente en el país, ¿no? Ahora bien, haré ahora referencia a lo que es la libertad de cátedra. Pues hay algunos antecedentes, ¿verdad?, en la universidad moderna, de la libertad de cátedra, que se refiere a la libertad académica. Esto surge en Alemania, allá con Emil Humboldt, el hermano de Alexander von Humboldt, ¿sí? La libertad académica es un término genérico, akademische Freiheit, que abarca dos tipos de libertad dentro de las universidades. La primera, la Lehrfreiheit, la libertad está asociada a la libertad de investigación metódica, ciencias y las disciplinas, y lo saben, ¿no?, que se estudian por académicos en las universidades. La segunda forma de libertad académica es la Lehrfreiheit, libertad de aprender, y esta es propia de los estudiantes, ¿sí? Este es el antecedente directo. Otro, también más reciente, es el de la libertad académica, la Academic Freedom norteamericana, que la primera ley aparece en 1860, aunque se recoge de la primera enmienda a la Constitución norteamericana del año 1791. Esta libertad de expresión, sí, porque así está considerado, o sea, se basa hay que recordar que en la primera enmienda de la Constitución norteamericana habla de la libertad de expresión, también habla de la libertad religiosa, por cierto. Sí, son las libertades a las que se refiere. Y claro, la libertad académica, academic freedom, se refiere a una libertad que tiene que ver con la libertad de expresión dentro de las universidades. Y en el caso norteamericano, es muy curioso que se refiere tanto a
públicas como privadas. Es un derecho de todo individuo dentro de las universidades públicas, sobre todo de los profesores, pero también de los alumnos. Pero básicamente tiene que ver con que el profesor es libre de expresar ideas, ¿no? Entonces, es una especie de libertad académica que se le vincula dentro de las discusiones de ese contexto con la posibilidad de que los profesores sean profesores bases, sean profesores titulares, ¿no? Con una base dentro de la institución para tener una solidez, ¿no? En la posibilidad del ejercicio de libertad, es decir, que no estén sujetos a vaivenes de funcionariados en los cuales, pues, ciertas ideas son mal vistas, ¿no? Porque en ese momento ocupan los cargos administrativos y pueda, bajo ese tipo de argumento, cesar el trabajo de los académicos. Entonces, el académico requiere precisamente de tener una base, una titularidad, ¿no? Como sucede acá, aunque aquí no se entiende precisamente de esa manera, ¿no? Es más un asunto meramente administrativo. Allá sí se vincula con la libertad académica, y en este caso, pues, lo que nosotros entendemos como libertad de cátedra, ¿no? Bien, ahora, la autonomía universitaria, este es un argumento interesante, no adquiere suficiente sentido si la libertad de cátedra, puesto que los fines mayores de la Universidad Autónoma, como se sostenía anteriormente, son los fines educativos. Y para la consecución de los fines educativos se requieren condiciones básicas para que el académico universitario ejerza de un modo libre su actividad educativa. En este caso, libre impartición de cátedra. Por lo tanto, la autonomía no sería un mero asunto administrativo, sino que la autonomía responde a la finalidad propia de una universidad, que es un fin eminentemente educativo, ¿no? Y por lo cual nos encontramos entonces con que la actividad educativa más básica del académico que va a la finalidad educativa es justamente la impartición de cátedra. Según Carbonell, la libertad de cátedra explicaría el sentido por el cual se dota de autonomía a las universidades, es decir, la creación de una garantía institucional no se justifica por sí misma, sino que se justifica por su finalidad, que es la finalidad institucional de la Universidad Autónoma, la finalidad educativa. Ahora bien, la afectación al derecho a la libertad de cátedra es, después del derecho a la educación, la vulneración más grave que puede producirse en sentido jurídico a un derecho creado para proteger a personas jurídicas dentro de una universidad pública. Bien, y bueno, existe las defensorías de derechos universitarios. Recientemente la UAT ha comenzado, ¿no?, a echar a andar. Ese proyecto es muy reciente, tendrá unos 3 años a lo mucho, ¿verdad? En la UNAM fue la primera institución de educación pública de superior en México el año 1985. Y bueno, ya prácticamente hoy en día todas las universidades públicas autónomas gozan de esta defensoría de los derechos universitarios. Pero más allá de la acción interna de esa defensoría, evidentemente están los derechos constitucionales a los que se ha hecho referencia, y que esos son, como diría un filósofo del derecho argentino, ¿no? Garzón, no es el juez Garzón, este es un argentino, profesor en Alemania. Este hombre dice que son un coto vedado, es decir, no se pueden tocar, ¿no? Es esto de lo que Luigi Ferrajoli, un famoso filósofo del derecho y constitucionalista italiano, el más famoso dentro del neoconstitucionalismo actual, ¿no?, del cual participa Carbonell, pues él sostiene que no se pueden tocar ciertos derechos fundamentales, y un derecho fundamental es precisamente un derecho de libertad. Entonces, un derecho de libertad, como es la libertad de cátedra, es un derecho fundamental.
que no puede, o sea, que está dentro de ese llamado voto vedado y que no puede ser vulnerado, ¿sí? Porque estamos hablando de una vulneración constitucional, ¿sí? Bien, ahora haré referencia a estos aspectos constitucionales, perdón, aspectos materiales de la autonomía. Sí, mire, para ello partiré de una premisa que proviene de Ventura de Sousa Santos, ¿sí? De hecho, lo voy a citar. Esto ya tiene que ver con las condiciones actuales de las universidades públicas y de la autonomía de estas instituciones. Nos dice, cito, la mayor autonomía que fue concedida a las universidades no tuvo como objetivo preservar la libertad académica, sino crear condiciones para que las universidades se adaptaran a las exigencias de la economía. De este modo, a partir de los 90, sigo citando, la universidad ha sido creadora de condiciones que antes, perdón, era creadora de condiciones para la competencia y el éxito en el mercado, ¿sí? Se transformó por sí misma gradualmente en un objeto de competencia, es decir, en un mercado ya en sí misma, ¿sí? O sea, actúa como si fuese un mercado, ¿no? Aquí voy a hacer una breve referencia a la gratuidad a partir de la reforma constitucional del 15 de mayo del año pasado, ¿no? 2019, ¿sí? En el cual ya también el nivel superior está dentro de esa gratuidad, ¿cierto? Participa de ese principio de gratuidad contenido en el artículo 3º constitucional, ¿no? Hay unos que dicen que tiene que ser gradual. A ver, miren, un principio básico del derecho, que es el principio de justicia, dentro del cual se encuentra el principio de identidad social, ¿sí? En el que nos encontramos al contexto de crisis económica, parece que implica una aplicación en este momento. Es decir, la gratuidad no puede ser gradual, ¿sí? O sea, su aplicación por parte de las universidades públicas autónomas, sino que se tiene que seguir lo que está establecido, ¿sí? En la Constitución, ¿sí? Es decir, la gratuidad. Y eso es un tema, ¿no? Que me parece que tendría que estar pues como un tema polémico a tratar, porque hay quienes consideran que aplicar, hay quienes incluso con una evidente muestra de ignorancia o incluso de consciente y cínico desprecio a la ley, dicen que no es aplicable para ciertas universidades autónomas. A ver, la Constitución mexicana es aplicable para todas las instituciones públicas del Estado mexicano. Las universidades públicas estatales, todas son instituciones del Estado. Esto es un principio elemental. Quienes estamos aquí, todos, absolutamente, dentro somos servidores públicos. Entonces tenemos que tener una especialmente aplicar estos principios de justicia y que vaya de acuerdo a esta necesidad social, ¿no? En la que nos hallamos, ¿no? O sea, al final de cuentas los derechos son de los ciudadanos. El derecho a la educación es un derecho que tienen los mexicanos, ¿no? Y no se puede coartar por motivos de que las instituciones dicen que no tienen recursos. Se tiene que hacer frente a esa necesidad y a ese derecho, ¿no? Y bueno, sigo. La Constitución, en su artículo 3º, aparte de referirse al derecho a la educación, el cual vendría siendo un derecho social, no menciona ningún otro derecho específico en el ámbito de educación más que al derecho a la libertad de cátedra, investigación y libre examen y discusión de las ideas. Por ello, cualquier atropello a este derecho es grave. Y sin embargo, los avances de la aplicación de mecanismos burocráticos en las universidades, entendidas como centros de instrucción e información de cuadros profesionales para el mercado laboral precario, contiene un sentido de la educación que dista mucho de ser realmente educativo.
Más bien, en muchas ocasiones funciona como dispositivo disciplinario, el cual requiere no solamente de alumnos que sean irreflexivos, acríticos, apáticos, dóciles, obedientes, competitivos y ciegos ideológicamente, sino que se requiere que sobre todo la burocracia universitaria y también los académicos sean individuos entregados operativamente al modelo neoliberal tecnocrático de la educación. Es decir, individuos que ignoran lo que es una universidad pública y que pueda ser considerada verdaderamente como autónoma y que a su vez desdeñan el valor de la libertad de cátedra, o sea, se considera como una cosa menor, ¿no? No tiene relevancia, ¿no? Que sea un derecho de libertad constitucional. En este contexto hay personajes, ya ven que les decía que hay contradicciones, hay personajes como el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Por aquí tengo su libro, acá lo tengo. Evidentemente, pues un señor de ideología neoliberal, presidente de este país se entera, y se acabó el neoliberalismo. Aquí está este libro, pueden verlo. Lo escribió junto en el año 2001. Está editado por el Fondo de Cultura Económica, junto con un conocido, famoso economista neoliberal, Andrés Romer, ¿sí? Y básicamente se detiene en esta cuestión de la evaluación de servidores públicos, ¿no? Que es el tema central del libro, y donde pues acude, o sea, que tiene capítulos enteros sobre las recomendaciones de la OCDE, ¿sí? Y habla de las experiencias de otros países y de que funciona muy bien todo el modelo de la OCDE, ¿sí? Este funcionario, mande. Nada más, le quedan 5 minutos, Sí, disculpe. Sí, bien, gracias, maestra Corina. Bien. Sí, se llama el libro Por un gobierno con resultados. Acuérdense, este señor era el brazo derecho del tecnócrata neoliberal llamado Ernesto Zedillo, que fue presidente de México del año 1994 al año 2000. Él fue secretario de Gobernación fallido, por cierto, tuvo que abandonar su cargo, que le quedó grande, ¿no? El encargo, su función, ¿sí? Como secretario de Gobernación, y lo han reciclado y ahora aparece aquí como especialista en educación, que nunca lo ha sido, ¿no? Entonces llama la atención que esté ahí frente a esa secretaría, y pues son graves y grandes contradicciones de algo que llaman transformación, y pues yo a menos en la educación no veo ninguna transformación de nada, ¿no? Este señor claramente podría ser, o haber sido más bien, secretario de Educación de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, o sea, tranquilamente, ¿sí? Bien, continúo. Como sabemos, este fervor evaluacionista es parte de la agenda neoliberal, lo cual sigue vigente. La aplicación ideológica del arsenal tecnocrático evaluacionista en las universidades públicas incluye todos los instrumentos y mecanismos que van en contra de los derechos de los mismos académicos, se convierte en parte del uso de poder de una autonomía desapegada de la idea de universidad pública y muy cercana a la de la universidad privada. Bajo esta tónica es difícil conciliar la autonomía y la libertad de cátedra, ¿no? Y aquí me detengo un poco sobre esta cuestión de los organismos evaluadores que utilizan criterios gerencialistas que condicionan cómo debe ser la organización de la misma universidad, por lo que no se puede hacer una crítica al modelo por competencias que afecta a la libertad académica sin plantear que hay todo un condicionamiento, es decir, la responsabilidad de que los organismos evaluadores es tanto como que esos organismos están ya marcando la orientación y ruta en la organización de la universidad con sus directrices y adecuación al modelo gerencialista liberal. Y hacen tanto estos organismos como las calificadores financieras, porque ahora sí, ya ven que ponen notas crediticias y primas de riesgo, ¿no? También en las universidades públicas, ¿sí? Y estos organismos, y hasta la misma UNESCO participa precisamente de este apoyo a las directrices que provienen más bien de organismos económicos como la OCDE, ¿sí? Ahora bien, me voy a brincar, hay más cosas ahí, y voy a llegar a lo de
del pensamiento crítico, porque bueno, ya se está acabando el tiempo, la ideología neoliberal que se entusiasma con la falaz libertad del mercado solamente considera valioso lo que genera ganancia y quiere desaparecer o adaptar a la lógica del mercado aquello que no es rentable, lo que no es rentable bajo las reglas del mercado. Es decir, desde esta perspectiva, la educación es considerada como una mercancía más, lo que no genera ganancia económica, es decir, como valor de cambio, no es considerado como valioso para es considerado como valioso para el mercado educativo. De este modo, la educación universitaria es vista como mercancía. Ante esta situación, los amados de los dispositivos liberales en la educación se encuentran con un obstáculo, la libertad de cátedra. Sí, sería un obstáculo precisamente la implementación de este modelo, ¿no? No liberal, aunque no es ningún obstáculo insuperable si la autonomía se convierte en el ariete de la vulneración de la libertad de cátedra. Es decir, paradójicamente, la autonomía se convierte en la primera instancia por parte de la administración universitaria neoliberal para pisotear la libertad de cátedra. Sí. Por otro lado, hay disciplinas que no son parte de un proyecto de universidad en el que el valor de cambio sea el central. Por ejemplo, la filosofía, la historia y otras disciplinas del campo de las humanidades contienen un valor de uso en un sentido, no en el sentido economicista, ¿no? Del marxismo vulgar, sino en el genuino, me parece a mí, que tiene que ver con una idea de capacidades y de necesidades humanas, ¿no? Es decir, la necesidad de que el ser humano pueda ejercer su capacidad de pensamiento, ¿no? Su capacidad para poder cuestionar, para poder reflexionar, para poder adquirir conocimientos que no estén disponibles en un mercado, ¿no? Sino por el simple hecho de querer adquirir conocimientos, ¿no? A esto me refiero con este valor de uso, ¿no? Y es precisamente ahí, en este valor de uso, donde el ejercicio de la libertad de cátedra se vuelve importante, porque es una condición básica para el que el pensamiento crítico sea puesto en práctica como valor de uso relevante para la educación universitaria. Esta es una experiencia de universidad distinta a la del mercado, ¿sí? Conocemos esto del pensamiento crítico, pues hay quienes dicen que se dedican a eso. Sí, el UNAM se dedica a las investigaciones filosóficas. Yo de hecho tomé esos cursos, ¿no? De lógica informal. Existe la lógica formal y existe este tipo de talleres de instrucción operativa técnica que consiste en que se puede detectar un argumento, misas, conclusiones conectivas, y a eso, a lo que acabo de decir, se reduce el sentido de lo que es el pensamiento crítico usado por la psicología social, la pedagogía y la filosofía analítica norteamericana en sus universidades, pero que lo han importado a todos lados y han llegado aquí ya desde hace buen tiempo. A eso ellos le llaman pensamiento crítico, cuando sabemos que, por ejemplo, en el famoso libro de Copy y Cohen de lógica, nos dice que la lógica es precisamente para establecer mecanismos automáticos, mecánicos, para ya no pensar. Es decir, ustedes se aprenden las formas lógicas, ¿sí? Estas estructuras ya aprendidas, así como si se aprendieran las tablas de multiplicación, por poner un ejemplo, pues ustedes ya tienen un dominio técnico de ese conocimiento sin que exista un ejercicio reflexivo, sin que exista un ejercicio del pensamiento, y evidentemente pues lo crítico no está por ningún lado, ¿no? O sea, no hay ni pensamiento y de crítica, pues cómo va a estar si no hay pensamiento, ¿no? Entonces, bien, ya por último, porque se me está acabando el tiempo, la Universidad del Valor de Uso es aquella que no le interesa al neoliberalismo y que considera a la educación como mercancía. Es por ello que la libertad de cátedra, en su ejercicio consciente y reflexivo, como pensamiento crítico, contiene un valor de uso y no un mero valor de cambio. Es decir, el pensamiento crítico no es parte del valor de cambio, sino que es parte del valor de uso. Entonces, ni libertad de cátedra ni pensamiento crítico son parte del valor de cambio que opera en las universidades, que se niegan a sí mismas. Es decir, ser por un lado públicas y autónomas formalmente, y por el otro
sea, en los hechos, ser neoliberal y privada en la práctica. Esa es precisamente su contradicción. Sin libertad de cátedra, condiciones para el ejercicio del pensamiento crítico. Eso sería todo. Gracias. Nuestro agradecimiento y reconocimiento, doctor Guillermo Flores Miller. A continuación se abre aquí el espacio para la discusión, reflexión y planteamiento de cuestionamientos de preguntas. Adelante. Se escucha mucha interferencia, Eleazar, y no se escucha nada, no se entiende nada. ¿No se escucha, profe? Ahí ya se escucha mejor. Ah, ok. Sí, es que, bueno, de repente vi todo en silencio y dije, bueno, buenos días. Bueno, desde mi ignorancia en el tema, bueno, pero el interés, quiero preguntarle al doctor Miller, desde mi ignorancia, ¿cuáles serían las formas de participación o acciones que pueden realizar los docentes, académicos, etcétera, a influir en este tipo de direcciones, pues no deseables, ¿no? Como las que él expuso? Vaya, el neoliberalismo, perspectivas que asumen los saberes únicamente en relación con su valor de cambio, etcétera. Esa es la pregunta. ¿Cuáles serían el tipo de cosas que pueden hacer, pues, personas como ustedes, ¿no? Y por otro lado, quizás sería también interesante ver cómo se relaciona esto con la difusión cultural. Es decir, un espacio como este, pues yo considero precisamente que es muy importante, ¿no? Y quizás a veces le falta un poquito, o nos falta un poquito, darle por este lado de difundir los saberes. A veces producimos cosas, pero bueno, nos falta por ahí, por ese lado de difundir. A ver qué me puede comentar. Bien, ¿le respondo, maestra Corina? Sí, adelante, doctor, adelante. Bueno, sí. Sí. Bueno, la pregunta, ¿qué puede hacer el académico, el docente? Pues mire, para empezar, unas prácticas académicas que tienen que ver con la docencia, o sea, con el ejercicio directo de la docencia, con su participación dentro de la universidad, y no solo adentro de la universidad, sino en la sociedad, realmente cuestionando este sentido, ¿no?, de la educación tal como se construye desde esta perspectiva, ¿sí?, de neoliberal. Es decir, uno lo puede hacer en lo que escribe, en las clases, que yo soy de la idea de que no hay que ir a adoctrinar, yo no lo hago, por cierto, al aula. Lo que hago es, eso es lo que intento, ¿no? Formar precisamente alumnos que puedan ejercer el pensamiento en un sentido crítico, ¿sí? O sea, que ellos sean capaces de pensar por sí mismos, pero para ello evidentemente se necesita un trabajo teórico, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, en el cual está por medio de la formación de los alumnos. Y bien, es también esta idea que es de Antonio Gramsci, del educador, del profesor como intelectual, que recoge también Henry Giraud, este autor de la teoría crítica o de la pedagogía crítica norteamericana, ¿no?, que es muy conocido. Recoge lo que ya Gramsci hablaba precisamente, de que el profesor tiene que ser un intelectual, una persona formada y que cuestione lo que se tenga que cuestionar dentro de la sociedad. Claro, él habla de intelectuales orgánicos, ¿sí? O sea, los intelectuales orgánicos del poder, los intelectuales orgánicos del partido. Digo, para los que crean que los intelectuales orgánicos son únicamente aquellos que están con el poder, en el sentido de Gramsci, quién es el que construye este término de intelectual orgánico, se refiere a aquel profesor o académico
o intelectual que está comprometido con una causa, ¿no? De tipo social, político, ideológico, ¿no? Que lucha por la hegemonía de ese espacio, ¿no? Es lo que yo podría decir de momento. Entonces, es una tarea que implica las prácticas que realizamos los académicos, ¿no? Eso es de alguna manera, o sea, nos toca a cada uno de nosotros. No podría aquí ahorita en este momento dar una guía, ¿no? No he venido a ello, pero básicamente es ser más autorreflexivo respecto a nuestras prácticas, hacia lo que hacemos, ¿no? En el ámbito educativo en general y en el sentido del contexto social en el que estamos inmersos. Sería eso. Bien. Gracias, Doc. Ok. Gracias, Eleazar, por tu participación. ¿Alguna otra pregunta del público, de los asistentes? Bienvenidas. Maestro Arcadio, si quieres leerme las preguntas o comentarios del chat, porque aquí no se pueden ver. Perfecto. Comentaron desde hace rato Gloria Isela, cuando estaba la exposición del doctor Flores Miller, perdón, decía hasta dónde se acota esa libertad de cátedra. Más adelante ella misma comenta otra duda. ¿Implica la libertad de cátedra en la educación básica? El título del libro, como se ve muy pixeleado la imagen cuando lo mostró el doctor Flores Miller, yo creo que es recomendable que aquí en el chat ponga el título del libro. Eleazar hace un comentario con relación al libro y sería prácticamente, nuevamente Gloria Isela comenta, de ahí el concepto de calidad educativa como si fuera medible en términos neoliberales. Paola Arenas menciona, la libertad de cátedra se vulnera simbólicamente a través de las prácticas de mercantilización de las plazas académicas, en tanto se va contratando profesorado que ya son parte de un grupo que comparte ideologías específicas, prácticas del mercado de conocimiento, y pone entre paréntesis, por ejemplo, coautorías ficticias en productos académicos para conseguir el apoyo económico del SNI, uso de recursos del POA, exploración o intercambio de alumnado de trabajos académicos para la obtención eventual de calificaciones y otros privilegios. El doctor Armando Conde menciona buena participación, doctor Guillermo. Jonathan Galindo menciona se debe evaluar distinto al profesor de nivel superior PRODEP, SNI, que al profesor de nivel básico en su cátedra o actividad en general. Es pregunta, porque aceptar la no evaluación del docente básico como logro y apretar el nivel superior, ninguna debería evaluarse, o las dos. Y ya se me hace que se concluyeron. Más adelante menciono un último comentario porque ya estamos sobre el tiempo. De acuerdo con el doctor Flores Miller, en ciencias sociales nos están reduciendo a ser geometristas, psicometristas, econometristas, etc. Y se está dejando de lado el análisis complejo de la realidad desde la perspectiva. Igual si por ahí tienen alrededor de 7 minutos para hacer responder a estas preguntas. Serían todos los comentarios en el chat, maestra Corina. Gracias, maestro Arcadio. Doctor, yo le tengo una pregunta. A usted, doctor. ¿Sí? Ah, bien, sí. Si bien sí, la autonomía universitaria es una figura jurídica, ahí se encuentra el ethos, el sentido, el significado de las universidades públicas estatales. Es también la autonomía, la permanente relación de las universidades con el Estado mexicano, con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados y las instituciones del Estado y la sociedad. Aquí no, todos somos testigos de que ahí se ha violentado la autonomía universitaria, sobre todo en la relación de las universidades con los gobiernos de los estados. Mi pregunta más bien va hacia, desde hace 30 años, las políticas educativas neoliberales, me refiero nada más simplemente a 3, SNI, PRODEP, SDPEP, han tratado de reconfigurar la libertad de cátedra y la libertad de investigación y de la libre discusión de las ideas. Quisiera saber su planteamiento
al respecto, porque esta violación es también una violación de la autonomía, pero es como una violación a control remoto, a distancia, por parte del gobierno federal. Ese es mi planteamiento, pero quisiera saber su opinión. Sí, gracias, maestra. Sí, evidentemente esto permea a prácticamente toda universidad pública autónoma. Es decir, la autonomía no es garantía de que no puedan ingresar esos dispositivos ideológicos, esas políticas, ¿no? de esta agenda, ¿no? Neoliberal, están insertas, y ustedes saben, la aplicación de la normativa de la SEP y de CONACYT tienen jurisdicción y vigencia para todas las universidades públicas, incluso en el caso de CONACYT, también de las que son privadas, y en el caso de los programas de la SEP, PRODEV, SDP, son respecto a las universidades públicas estatales, y son ellos, pues, unos programas que son realmente mecanismos de evaluación en ese sentido, ¿no? Neoliberal, o sea, no se le puede así como discutir ese componente ideológico, porque es un escrutinio de cierto tipo, es decir, que va en un sentido, una orientación, y que hace que efectivamente usted lo lleva al terreno que es el que me interesa, a la vulneración de ese derecho de libertad de cátedra, ese derecho de libertad de investigación, de examen y discusión libre de las ideas, que van acotando, reduciendo el espacio, y precisamente es ahí donde el pensamiento crítico sale sobrando, es decir, produce una incomodidad. Hay ciertas disciplinas que son las que menos, evidentemente, les gustan a estos tecnócratas ingenieriles, sí, o sea, esta visión, vamos a decir, va por el lado de la educación, y en la educación podríamos ver que hay prácticamente una aplicación completa del modelo neoliberal. O sea, hay muy poco espacio, muy poco margen, pero por eso mismo es que apelo, ¿no? a un ejercicio de un pensamiento crítico por parte del académico, ¿no? Lo cual creo que es una tarea no tan sencilla, ¿no? Que pues, muchos quedan atrapados, ¿no? Y su derecho es vulnerado, ¿no? Como muchas veces a través de estas políticas la vulneración es tan grande que no ve luz como para poder cuestionar, ¿no? Todo esto. Ya no quiero abundar más porque se está acabando el tiempo. Y de las otras preguntas, no sé si me permita contestar, maestra Corina. Claro, adelante, doctor, adelante. Sí, del concepto de calidad, pues mire, es que se cambió ahora en la reforma constitucional y le pusieron excelencia, y no es la excelencia de las virtudes de Aristóteles ni nada por el estilo. Es una excelencia que también responde a un discurso de tipo neoliberal, ¿no? La calidad ha ido perdiendo terreno en el discurso oficial actual y se habla de excelencia, pero ellos tendrían que ser mucho más específicos. Es decir, Esteban Moctezuma y su equipo creo que nos deben muchas explicaciones respecto a estas modificaciones constitucionales. El señor se comporta como un tecnócrata que está en la típico, ¿no? O sea, una élite. Incluso los procedimientos que se utilizaron para la reforma constitucional y las distintas leyes secundarias, ¿no? En la materia, no fue democrático, se cumplió formalmente con ahí, tomar en cuenta unos cuantos, pero me parece que no va acorde a esa pretensión de hablar de una cuarta transformación. Es decir, ahí hay todavía mucho pendiente. Es decir, en la educación no vemos esa pretensión de transformación, y la actuación de este secretario me parece que lo evidencia, y le pueden cambiar de nombre a la calidad y le pueden poner excelencia y seguimos en lo mismo, ¿no?
Bien, esa es la pregunta que se había hecho. Hay otras, no sé si las pueda contestar, maestra. Todavía tiene tiempo. Adelante, doctor. Sí, bien. Sí, la pregunta de Paula pues es bien interesante porque precisamente se detiene en esos aspectos que nos están condicionando, ¿no? Dentro de nuestras prácticas académicas. Es decir, hay esa mercantilización, sin duda, ¿no? A la que hace referencia, y estos son dispositivos simbólicos, ideológicos, ¿no? Que nos afectan en nuestro, pues, ejercicio, ¿no? De la docencia. Entonces, como un engranaje más dentro de un entramado sumamente amplio, ¿no? de esta maquinaria ideológica neoliberal. O sea, la educación no ha sido ni el cambio, o sea, no ha socialmente, se ha incorporado dócilmente a esta tensión de este modelo, ¿no? Economicista, más que nada, ¿no? Pues bueno, no sé si... bien, se puede evaluar distinto al profesor de nivel superior, SNIC al profesor de nivel básico de su cátedra. Pues es que eso se ha hecho recientemente en la última evaluación de SDPET, el extraordinario, ahorita no recuerdo ya ven que tiene un nombre preciso. Uno de los estímulos de SDPET, del que se va a fin de año, ese ya no depende de SNI, está hecho para profesores que no pertenecen a SNI o que no están con el reconocimiento PRODE, pero al final de cuentas es ajustarse nuevamente a esto, ¿no? A esta cadena evaluativa que a lo mejor ahora la hacen de modo jerárquico, pero viene resultando lo mismo. Entonces, por eso digo, este señor evaluador, Esteban Moctezuma Barragán, pues representa la continuidad de la reforma del 2013, ¿sí? Esa es mi posición. Y lo que viene después ya no son preguntas, son comentarios muy interesantes, pero creo que ya estamos muy ajustados, ¿no? En el O40, correcto. Ese es el recurso. Así es. Así es. Pues sería todo de mi parte, ¿sí? Si no hay más preguntas, pero creo que estamos fuera de tiempo. Sí. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al doctor José Rafael Sáenz Rangel con su trabajo Memoria Fundacional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y al doctor Guillermo Flores Miller por su trabajo Libertad de Cátedra, Autonomía Universitaria, Universidad Pública, y Pensamiento Crítico. Agradecemos a los estudiantes, profesores, investigadores y público en general que nos acompañaron en esta mesa y los invitamos a seguir conectados en la siguiente conferencia magistral por el maestro Hugo Amau González, La crisis de la educación, gobierno, estudiantes y maestros en la Escuela de la República Mexicana en el periodo de 1962 a 1972.